Pues ahora sí, prepare su mente, prepare su corazón para poder recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahí está el tema, la vida crucificada con Cristo y la sorprendente ruta de Dios a la libertad. Se cuenta que una mujer que recibió a Cristo cuando era niña, y esta mujer ha tratado de caminar con Él desde aquella época, pero que a pesar de asistir fielmente a los domingos a la iglesia y de poder servir al Señor en diferentes formas conforme a los dones y talentos que Dios le ha dado, tiene un problema que la ha acosado a lo largo del tiempo. Durante los últimos 20 años hay un pecado en esta mujer que no puede controlar. Cada mañana esta mujer ora a Dios. Comienza su día con la promesa de poder ceder ante la tentación de ese pecado. Pero en la noche baja la cabeza avergonzada y otra vez confiesa al Señor su pecado. Y ella se pregunta, ¿por qué no puedo vencer esto? ¿Qué pasa conmigo? Pensé que la vida cristiana era diferente. Pues te quiero decir, hermano, hermana, que esta situación es muy común en muchos creyentes. Esta no es precisamente la manera como el Señor quiere que tú y yo vivamos. Cristo murió en la cruz para que nuestra vida, tu vida y mi vida, pudiera cambiar. Por ello es importante no solo leer la palabra de Dios, no solo oír la palabra de Dios, debemos estudiarla para poderla entender. Debemos memorizarla para poderla tener aquí en nuestro corazón y debemos de aplicarla en nuestra vida para vivirla cada día de nuestras vidas. Y en esta línea de tiempo que estamos teniendo a lo largo de estos últimos sermones de aquí a la Semana Santa, debemos tratar de comprender a plenitud lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, pero también hizo por mí. Así que veamos lo que Dios nos tiene el día de hoy en este sermón, que como está ahí en la pantalla he titulado La vida crucificada con Cristo y la sorprendente ruta de Dios a la libertad. Y está basada en ese pasaje que escribió Pablo a la iglesia de Galacia. Así que acompáñame por favor a Gálatas 2:20, va a aparecer también ahí en la pantalla, ¿sí? Pero si tú quieres verlo en tu Biblia, pues ahí está Gálatas 2:20. Y dice así esta palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguramente tú ya has escuchado este versículo antes porque lo he repetido en varias ocasiones. E incluso algunos de ustedes lo han memorizado. Pero la pregunta es para cada uno de nosotros esta mañana, ¿lo estás viviendo? Porque esta es la clave de la vida cristiana fructífera. Necesitamos encontrar la manera de poner en práctica la palabra de Dios. Así que la pregunta es, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Antes de recibir a Cristo como Salvador estábamos gobernados por la naturaleza del pecado, y eso lo tienes que entender con claridad. Pero cuando recibimos a Cristo, te quiero decir que algo pasó en nosotros. La autoridad del pecado sobre ti y sobre mí fue destruida. Así como lo oyes, ¿sí? La autoridad del pecado sobre ti y sobre mí fue destruida. Y no quiero decir con esto que hemos dejado de pecar. Quiero decir que la naturaleza pecaminosa perdió su autoridad en nosotros, porque aunque todavía tenemos un cuerpo y tenemos carne, Jesús vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, y eso es lo que hace la gran diferencia. Lo que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, entonces ¿quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos rendimos a Él. Así que cuando la palabra de Dios dice con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque una parte de los pecados que el Padre cargó en Él eran mis pecados. Y el Señor Jesucristo pagó por ellos en la cruz del Calvario.
Ahora cada uno de nosotros estamos libres de la condenación del pecado. Y no solo eso, pues ahora Cristo, el Señor Jesucristo, vive en mí, vive en ti, a través de su Espíritu. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y eso me da poder, eso te da poder. Acompáñame por favor a Romanos 8:1, aquí lo voy a poner en la pantalla, no sé si lo alcances a ver, quiero ponerlo en esta versión contemporánea, es la traducción en lenguaje actual, porque creo que lo vamos a poder entender más fácilmente. Dice así la palabra de Dios, escucha con atención: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. ¿Escuchas esto? Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí lo tienes, espero que puedas ver bien la letra. ¿Cuál es la promesa? Primero, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Esa es una promesa maravillosa que Dios nos está dando. ¿Cuál es el resultado? Ahí está. Por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el problema? El problema es que nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. ¿Cuál es la solución? Ahí está. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para que muriera por nuestros pecados. ¿Cuál fue el método que Dios utilizó? Al Señor Jesucristo, dice ahí, por medio de Él Dios destruyó al pecado. ¿Con qué propósito? Versículo 4. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos. Ese es el propósito. Que ya no vivas de acuerdo con tus malos deseos. ¿Cómo es que Él nos guía? Dice aquí, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley. Ahí está, tú tienes tu manual. Tú tienes tu Biblia, ahí están los justos mandamientos de la ley. ¿Cuál es el soporte que Dios nos da? ¿Cuál es la ayuda que Dios nos da? Ahí está, con la ayuda del Espíritu Santo. La victoria sobre el pecado se logra al permitir que el poder de Cristo fluya en nosotros. ¿Qué sucede cuando vivimos crucificados con Cristo? Te quiero decir que nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Jesús es la respuesta a la lucha que tú y yo continuamente estamos enfrentando. De manera que cuando aceptamos realmente por fe a Cristo y que Él viva a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el aspecto de tu vida y el aspecto de mi vida va a ser transformado. Hay una nueva lealtad a Dios. Una vez que somos salvos, la vida no gira más alrededor de nuestros intereses. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, porque tenemos placeres, tenemos deseos, pero ahora Jesús es nuestro dueño. Y aunque a menudo nos resistimos a la idea de poder ceder el control de nuestras vidas a Dios y rendir nuestra voluntad a Él, te quiero decir que cuando tú lo decides, es la decisión más liberadora. Esa decisión que nos libera y que tomamos en nuestra vida, Dios nos ayuda
para que podamos seguir adelante en cuanto a nuestras necesidades. Pero una condición Dios nos pone: que le obedezcamos. Ese es el punto, la obediencia. Y hay una pregunta: ¿está nuestra vida descansando en las manos todopoderosas del Señor o está descansando en nuestras propias manos? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. Pregúntate, hermano, hermana, ¿quién controla tu vida? ¿En dónde está descansando tu vida? Porque la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién es más capaz de poder sostener nuestras vidas? ¿Él o nosotros? Y definitivamente la respuesta es Él. Él es el único que puede sostener nuestras vidas de la mejor forma. Es poder entender que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso nos da una tranquila dependencia cuando permitimos que Cristo gobierne nuestras vidas. Y eso nos ayuda para poder liberar las presiones de cada día, porque cada uno de nosotros somos presionados. ¿Se acuerdan lo que quiere decir Getsemaní? Es opresión. Oprimen pueden oprimir ya sea las uvas para sacar el vino, o pueden oprimir las olivas para poder sacar el aceite de oliva. El Señor Jesucristo ahí fue oprimido para poder sacar su sangre y que esa sangre nos liberara. Pero cada uno de nosotros también pasamos nuestro propio Getsemaní. Somos presionados cada día de nuestras vidas. La pregunta es: ¿qué está saliendo de ti? Y aunque es posible que Dios permita que sigan las dificultades, Él nunca quiere que seamos aplastados por esas dificultades. En su biografía, Hudson Taylor, un misionero que estaba en China, fue transformado cuando dejó que Cristo mismo llevara sus cargas. Se sentía abrumado por las responsabilidades y los problemas que implican poder controlar una misión. Pero un día, un amigo cristiano le preguntó: ¿está Jesús preocupado por estas cosas? Así que esto le recordó a Hudson Taylor que cuando la vida de uno se convierte en la de Cristo, el creyente, queridos hermanos, ya no tiene ninguna razón para poder angustiarse, porque nada es demasiado grande para que Jesús no lo pueda controlar ni lo pueda manejar. Cuando este misionero reflexionó en estas palabras y dejó que Cristo viviera a través de él, fue transformado, y a pesar de que las circunstancias en una misión siguen siendo difíciles y continúan, en lugar de reaccionar con preocupación y con ansiedad, Hudson Taylor confiaba en el Señor y descansaba en Él. Así que tal vez una buena manera para determinar si estás dejando que Cristo viva a través de ti es que examines la forma en la que tú manejas tus cargas. La pregunta es: ¿no crees, querido hermano, querida hermana, que Jesús ya sabe todo lo que necesitas para poder vivir en este mundo con todas tus responsabilidades y tensiones? Él conoce nuestras vidas mejor que nosotros. Él lo sabe, Él sabe cuál es tu necesidad. Y lo dice su palabra, una palabra que nos da aliento a cada uno de nosotros. Ahí está este pasaje de Hebreos 4, 15, 16. Cuando nosotros leemos este pasaje podemos entender muchas de las cosas que a veces nos cuesta trabajo entender, por las cuales nos angustiamos. Dice esta palabra de Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor Jesucristo sabe cuáles son tus debilidades. Dice aquí: sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros es que Él no pecó. Así que ahora la palabra de Dios nos alienta y nos dice algo muy importante. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, ¿cuál es la solución a tus debilidades? ¿Cuál es la solución a tus angustias? ¿Cuál es la solución a muchos de los problemas que quizá estás pasando en este momento de tu vida? Acercarte a Dios.
El Señor quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él, pero dice la palabra de Dios, con la confianza de que el Señor Jesucristo te va a ayudar, con la confianza de que el Señor Jesucristo va a tener misericordia de ti. Y misericordia es que Dios no te da lo que realmente nos merecemos. O sea, finalmente, si Dios nos diera los que nos merecemos cada uno de nosotros, entonces estaríamos condenados al infierno. Pero por su misericordia, Él no nos da lo que nos merecemos, sino nos da su gracia, nos da lo que no nos merecemos, su salvación, su amor, su provisión y el estar continuamente con nosotros. Así que el Señor se compadece de mi debilidad. ¿Por qué? Porque Él también fue tentado. Pero como dije hace un momento, la diferencia es que Él no pecó. Pero como yo sí peco, Él nos da una salida. Cada uno de nosotros vamos a seguir pecando porque esa es nuestra naturaleza. Esa naturaleza va a seguir aquí. Hemos vencido ya ahorita la condenación del pecado, pero seguimos teniendo todavía este cuerpo que tiene carne. Así que dice, acerquémonos a Él con fe, y así alcanzamos la misericordia y hallamos gracia ante nuestra voz de socorro, ¿no? Dice ahí, para hallar el oportuno socorro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tú estás en una situación difícil, dices auxilio, socorro, ayuda, asistencia, apoyo? Cada uno de nosotros podemos elevar esa voz de socorro y el Señor la va a escuchar. Es por eso que Jesús nos invita a venir a Él y llevar su yugo sobre nosotros. ¿Qué hace el yugo? Cuando nosotros estamos dispuestos a ponernos ese yugo, entonces dice su palabra que Él nos va a dar descanso. Aquí te pongo una pequeña ilustración por si hay alguno que no sabe lo que es un yugo. Si tú observas, ¿verdad? En estas dos imágenes hay un burro y un buey ahí, ¿verdad? Con un yugo. ¿Qué los une? El yugo. O sea, finalmente no es que quiera decir que nosotros somos el burro y el Señor es el buey, no, sino que finalmente aún en esas diferencias un yugo puede unir a dos personas. Allí está en la otra figura el Señor Jesucristo con una mujer. Dice su palabra, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí? Este es el punto, llevad mi yugo sobre vosotros y algo más, dice el Señor Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, que esa es una de las cosas que tú y yo anhelamos, hallar descanso para nuestras almas. Y después dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre es poder dejarse guiar. Cuando tú estás con el Señor Jesucristo, yo les decía, ¿no? En agricultura, en nuestro país, que todavía se sigue usando el yugo, que todavía siguen arando con bueyes. ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué manera? O sea, ¿por qué le salen tan derechitas, verdad, estas líneas donde siembran los agricultores? Es simple, porque ellos ponen a un buey viejo y un buey joven. El buey viejo va a guiar al joven para que se vaya derechito y puedan arar la tierra de una forma adecuada. Pues es exactamente esta metáfora que el Señor Jesucristo utiliza. Si tú te pones el yugo y vas y te dejas guiar por el Señor, entonces tu vida va a tener paz. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que llevar su yugo es aceptar que Él nos guíe para aprender su mansedumbre y su humildad y recibir de Él la liberación de nuestras cargas y así poder descansar. Recuerda que la paz que tú necesitas no depende de las circunstancias. Dios establece las circunstancias para establecer su plan de vida para ti. El Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros te va a dar la paz que tú necesitas. Y es una paz que no necesita ser dada por las circunstancias. Nos apropiamos de ella por medio de la fe. Nuestra fe en Cristo es lo que hace que podamos tener paz. Él tiene la presencia en ti y en mí a través de su Espíritu Santo. Y en este pasaje de Gálatas 5:22, en donde está el fruto del Espíritu Santo, en esta traducción en lenguaje actual,
ve cómo dice. Muy entendible esta parte para que puedas recibir estas palabras de ánimo para tu vida. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace, número 1, amar a los demás. Ese es lo primero que hace el Espíritu Santo en ti. Te ayuda para que puedas amar. Segundo, estar siempre alegres. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Vienes enojado? ¿Vienes atribulado? ¿Tienes rencor en tu vida? ¿O cómo vienes? Porque dice que el Espíritu Santo de Dios te da la alegría que necesitas. La tercera cosa que te da, dice, y vivir en paz. ¿Con quién? Dice, con todos. ¿Cómo estás tú viviendo tu vida el día de hoy? ¿Tienes paz para todas las personas? Y además otra cosa más, dice, nos hace ser pacientes. La paciencia es poder tener la esperanza de que en un momento de tu vida se va a solucionar el problema que tienes. Esa preocupación, esa enfermedad, esa situación difícil que estás pasando con otra persona, la Biblia dice que debemos de ser pacientes. El Señor tiene el control de todas las cosas. Otra cosa, ser amables. Amables, cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos ser amables. Y yo se los dije, amables es ser fácil de amar. Obviamente tiene también que ver con la manera como tú reaccionas con las personas. Y dice otra más, y tratar bien a los demás. Tratar bien a los demás. Esa es la bondad que Dios quiere que nosotros practiquemos. Tratar bien a los demás. Otra más, tener confianza en Dios. Habla de tu fe. La confianza en Dios habla de tu fe. ¿Qué tanta fe tienes tú para poder confiar que Dios va a solucionar ese problema que estás atravesando en este momento de tu vida? Y después lo que decíamos, ser humildes. Ser humildes. Y por último, controlar nuestros malos deseos. Dominio propio. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que aprender el dominio propio. Y dice la palabra de Dios, no hay ley que esté en contra de todo esto, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Por eso es tan importante la cruz del Calvario. Así que quienes participan de la vida crucificada con Cristo, que experimentamos una nueva vida. Experimentamos el poder sin límite de Cristo que fluye a través de su pueblo, la iglesia, para que puedas lograr todo lo que Él te ha llamado a hacer. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser humildes. Dios nos da importantes tareas a cada uno de nosotros y todas las tareas son importantes. Este templo, cuando tú llegas en la mañana, está limpio. Las sillas están acomodadas y es porque una persona vino a limpiar, y esa tarea es importante. Después el Señor puso a otras personas, ¿verdad?, para que hicieran la alabanza y pudieran guiar al pueblo a alabar en espíritu y en verdad. Eso es importante. Las personas que distribuyen las Biblias hacen un trabajo que es importante. Las personas que están recibiendo ahí en la entrada hacen un trabajo y es un trabajo importante. Así que cada uno de nosotros debemos de ser humildes en la realización de nuestras tareas. Yo estoy aquí con un propósito que Dios me ha dado. Me dio palabra para ti, para que pudiéramos entender precisamente lo que significa la cruz del Calvario. Él nos fortalecerá para poder llevar a cabo cada una de las tareas que Él ha puesto en nuestras manos. Pero sin embargo, en vez de depender de Él, muchas veces confiamos en nuestras propias capacidades y en nuestros propios conocimientos. Pero te quiero decir algo, todo lo que se logra con nuestras propias fuerzas viene a ser nada en la eternidad. No cuenta. Él es el que nos da la victoria sobre el pecado, solamente Él. El poder de la resurrección nunca es más evidente que cuando Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Cada vez que los creyentes somos engañados por las mentiras de Satanás y nos rendimos ante sus tentaciones, el único recurso para poder ser libres es poder tomar nuestra propia cruz y negarnos a nosotros mismos. No hay otra forma de poder vencer la tentación.
A pesar de que la vida está llena de altibajos, te quiero decir algo muy importante: no tenemos que vivir en la montaña rusa que nos lleva a victorias y a derrotas. No estamos así. Cada uno de nosotros podemos tener una vida estable. ¿Cuándo? Cuando dejamos que Cristo viva a través de nosotros. Nuestras almas no están gobernadas por las circunstancias, sino por aquel que vive dentro de nosotros. Ahora tal vez te preguntes: ¿cómo vivo crucificado con Cristo? ¿De qué manera? Hay dos aspectos de nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. El primero es que hemos muerto al pecado, y eso lo tienes que meter en tu cabecita, lo tienes que meter en tu corazón. Y el segundo es que hemos resucitado, tú y yo, a una vida nueva. El simbolismo del bautismo es ese. En el momento que somos sumergidos en las aguas bautismales, resucitamos a una nueva vida. Sin embargo, la experiencia real de esta verdad dependerá de lo que tú y yo pongamos en práctica. Y eso que tenemos que poner en práctica es nuestra cooperación con el Señor Jesucristo para poder lograrlo. La pregunta es: ¿cómo lo hago? Porque una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Debes tomar tu cruz cada día. Vivir la vida crucificada con Cristo no es una decisión de una sola vez. Es una práctica permanente de poder tomar nuestra cruz todos los días para poder seguir a Jesús. Dice Lucas, pásame las siguientes, sí, José Antonio, por favor, porque no. Ahí está. Dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que minuto a minuto tú debes elegir esta difícil pero santificadora actitud para poder obedecerle a Él. Negarnos a nosotros mismos es olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad y aceptar las circunstancias que Dios usa para que tú y yo nos podamos acercar a Él. Si tienes una enfermedad, si convives con alguien contencioso, un hijo rebelde, tal vez un hermano que te rechaza o la pérdida de un familiar muy cercano, si tienes escasez, tal vez perdiste tu trabajo, te quiero decir que cada una de esas circunstancias son cargar tu cruz. Eso es cargar tu cruz. Y es fundamental poder entender que los creyentes andamos con el Todopoderoso viviendo aquí, adentro de nosotros. Así que no hay nada que Satanás pueda lanzarte que Jesús no pueda vencer. Pero tú tienes que ser obediente. Así que al momento que tú decides que Dios maneje la tentación, vas a poder experimentar la victoria en el Señor Jesucristo. Tratar de luchar en tus propias fuerzas va a terminar en fracaso. No somos capaces de poder luchar en nuestras propias fuerzas. Pero si tú confías en el Señor Jesucristo, Él vendrá pronto en tu ayuda con su poder para poderte dar la victoria sobre cualquier tentación que tú estés enfrentando, por difícil y complicada que ésta sea. Él es nuestra única esperanza para poder tener una vida victoriosa, una vida fructífera. Y termino, queridos hermanos, con este pasaje que es un poco largo. Voy a leer Romanos 6 del 5 al 14. No te lo voy a explicar al pie de la letra porque está tan claro que tú lo vas a poder entender. Vamos a Romanos 6 del 5 al 14. Son 3 o 4 filminas. Dice, escucha con mucha atención. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, ¿sí? ¿Cómo fue que fuimos unidos en su muerte? Parte de los pecados de cada uno de nosotros fueron cargados en el Señor Jesucristo para que Él pagara en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre y pagando por tus pecados y los míos. Por eso fuimos crucificados juntamente con Él. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. No somos, hermanos, esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dado que morimos con Cristo, sabemos, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, que también viviremos con Él.
Dice versículo 9, estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que vives. No caigan en los deseos pecaminosos. Esa es la recomendación que hace la palabra. Versículo 13. Dice el versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Hermosísimas palabras. Puedes buscarlas, puedes leerlas, puedes estudiarlas, puedes analizarlas para que las puedas entender y las hagas tuyas. Así que esta, queridos hermanos, es la vida crucificada con Cristo y la sorprendente ruta de la libertad que tú y yo tenemos en Él. Termino con un pequeño resumen de 10 puntos de lo que acabo de explicarles o de lo que acabamos de meditar en su palabra. Número 1. Cuando recibimos a Cristo, la autoridad del pecado sobre nosotros fue destruida. Número 2. La victoria sobre el pecado se logra al permitir que el poder de Cristo fluya en nosotros. Nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Jesús es la respuesta a la lucha que tú y yo pudiéramos enfrentar, cualquiera que sea. Número 3. Entender que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, me da una tranquila dependencia cuando permito que Cristo gobierne en mí. Número 4. Jesús se compadece de mi debilidad, de tu debilidad, porque Él también fue tentado, pero Él no pecó. Y como a diferencia de Él nosotros sí pecamos, el Señor te da una salida, nos da una salida maravillosa. ¿Sabe cuál es? Acercarnos a Él confiadamente. Ahí está la respuesta de la palabra de Dios. Número 5. Llevar el yugo de Jesús es aceptar su guía para caminar en rectitud, su mansedumbre para dejarnos guiar, su humildad para reconocer que hay alguien superior y recibir de Él la liberación de nuestras cargas y así poder descansar tú y yo. Número 6. El poder de la resurrección nunca es más evidente que cuando Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Somos libres, hermanos, tú y yo, de la esclavitud del pecado. Número 7. Al dejar que Cristo viva a través de nosotros, nuestra alma no es gobernada por las circunstancias, sino por aquel que vive dentro de nosotros. Número 8. Vivir la vida crucificada con Cristo no es una decisión de una sola vez, sino la práctica permanente de tomar la cruz cada día para poder seguir a Jesús. Número 9. Negarnos a nosotros mismos, queridos hermanos, es olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad y aceptar las circunstancias que Dios usa para que nos acerquemos a Él. Y la última, la número 10. Al momento que tú decides que Dios maneje la tentación en tu vida, ahí está la clave. Experimentarás la victoria del Señor, pues tratar de luchar en tus propias fuerzas terminará en fracaso.
Ojalá que esta palabra, queridos hermanos, haya tocado tu mente y tu corazón para hacer un cambio y una transformación de vida. Inclina tu rostro un momento, cierra tus ojos. Pídele a Dios que venza las áreas de continuo fracaso que estás viviendo actualmente en tu vida. Dios quiere que tú tengas la victoria. Dios quiere que tú venzas el pecado. Él te ha dado todo lo que necesitas para poder ser libre en Cristo. Si tú, querido hermano, estás hoy luchando con una situación difícil, es el momento en el que tú puedes orar a Dios. Pídele que te revele cuál es ese camino de la victoria. Así que en este momento tú puedes elevar una oración a Dios y poderle decir: Señor, yo te pido que en esta área de mi vida tú me fortalezcas. Yo te pido que me ayudes a poder entender lo que es poder tomar la cruz cada día de mi vida y poder seguirte. Así que ora a Dios. Este es el momento en el cual tú te puedes acercar confiadamente a ese trono de la gracia de Dios para que tú alcances misericordia y tú puedas recibir la gracia de Dios. Bendito Padre Celestial, por la autoridad de tu palabra hemos sido crucificados con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. Aceptamos, Señor, esto por fe y hoy elegimos morir a este pecado que nos domina. Creemos, Padre bendito, con la firmeza que nos da tu palabra, que el poder del pecado ha sido destruido y ya no nos controla. Hoy, Padre bendito, queremos decidir que sea tu amado Hijo Jesucristo el que se encargue de esta lucha que nos derrota continuamente día tras día. Y por fe, Padre bendito, haremos uso de la vida abundante y del poder que pertenecen a Cristo. Porque lo que ahora vivo en la carne, como dice el pasaje que vimos hoy, lo vivo en la fe del Señor Jesucristo, que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y con convicción puedo decir que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Señor, humildemente te pedimos que hagamos realidad en nuestras vidas tu palabra. Escucha la oración de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y Padre bendito, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros.